Dios te bendiga, querido hermano. Es un placer para mí saludarte en el nombre poderoso de Jesús. Qué bella noche hoy que Dios me permite hablar de sus maravillas, hablar de su palabra. Le doy honra y gloria a Dios porque me permite y me da ese privilegio de hablar de Dios conforme a su bendita palabra. En esta noche hermosa y maravillosa que Dios me ha dado, quiero traerte una palabra para ti, pastor, y para ti, miembro de la iglesia, para ti, congregación. Una palabra de parte de Dios para que entendamos el propósito de Dios que hay para nosotros como iglesia y lo importante que es tener un pastor que nos guíe, que ore por nosotros, que nos aconseje, porque es importante. Pero es bien importante que ese pastor nos guíe y nos aconseje por medio de la palabra de Dios, por medio de esta palabra, no por su propia cuenta o por sus concupiscencias, sino que leyendo la palabra de Dios. Es tan importante, queridos hermanos, que oremos por nuestros pastores para que Dios les revele esa palabra, para que Dios les dé sabiduría, para que traiga esa palabra al pueblo para salvación primeramente, pero también para consolación, también para exhortación, porque aquí en la palabra de Dios está todo lo que tú necesitas para tu salvación y para tu vida personal. Es muy importante, queridos hermanos, respetar a nuestros pastores. Es muy importante, pastor, que tú ames a las ovejas. Porque si tú tienes amor por las ovejas, es que quiere decir que estás guiado por Dios. Dios te ha dado un ministerio, pastor, el ministerio del pastorado, de guiar un rebaño para llevarlo a la plenitud de Dios, para encaminarlo hacia Dios, hacia la vida eterna. Por eso te felicito, pastor, si tú estás haciendo las cosas conforme a lo que Dios te ha mandado. Te felicito. Y también te felicito a ti, querido hermano, si te estás congregando en una iglesia donde se te predique esta palabra. Porque el ministerio pastoral, queridos hermanos, está estrechamente asociado a la enseñanza de la palabra de Dios. Te leo la palabra del Señor en Efesios 4:11, dice la palabra del Señor, y Él mismo habla de Jesucristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Padre, bendito Dios Todopoderoso, que esta palabra, Señor Dios, nos haga entender la importancia que hay de congregarnos en una iglesia donde se predique tu palabra, donde haya un pastor que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, donde haya un pastor que le pida la dirección y la sabiduría de Dios para poder llevar este rebaño a la victoria, que eres tú, mi Cristo, amado la gloria. Te doy honra y gloria porque me permites hablar esta palabra. Bendito sea el Señor. Vemos en esta palabra, queridos hermanos, que Dios mismo constituyó a los pastores. Dios mismo los puso. Estamos hablando de un pastor que se dirige por el Espíritu Santo de Dios, se deja dirigir, se deja guiar por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios.
por el consejo de Dios. Un pastor que ora, un pastor que gime, un pastor que se humilla ante Dios, siempre le dará la victoria. Y cuando un pastor es bendecido, la iglesia es bendecida por Dios. Dios puso a un pastor en la iglesia, a los pastores en la iglesia, como dádiva de Dios. Se la dio a la iglesia, es un regalo de Dios. Un pastor, quizás nunca lo hayas pensado así, como yo no lo había pensado. Pero es el regalo de Dios que Dios nos ha dado para la iglesia. Un siervo de Dios para que nos guíe a toda buena palabra, a toda buena acción. Un siervo de Dios que también te exhorta cuando no estás haciendo bien las cosas. El pastor, querido hermano, el misterio pastoral es estrecha. Es para entrenar a los miembros de la iglesia, a la congregación, entrenarlos para ser maduros en la fe y estar equipados para el ministerio. Para eso nos entrenan, para eso nos aconsejan, para madurar en la fe, para cuando vengan las pruebas, las luchas, tengamos esa fe como un grano de mostaza, como dice la palabra del Señor. Cuando Dios dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, muévete. Dios no te está diciendo que ese grano de mostaza va a mover la montaña, sino que Dios hace crecer tu fe como la mostaza es un grano pequeño. Pero cuando crece un árbol muy grande, frondoso, y da sombra a todo aquel que se cobija bajo él. Eso es lo que hace Dios con tu fe. La va engrandeciendo cada día más y más y más y más, hasta que llega el momento de que tú puedes cobijar o puedes aconsejar o puedes predicar a las personas la palabra de Dios. Ese grano pequeño Dios lo hace grande por medio de ti. Dios lo hace grande en tu vida y en la vida de los demás, para que los demás se asombren. Te fijas tú que en un árbol frondoso a todos se nos antoja cobijarnos bajo la sombra de ese árbol. Así cuando tu fe crece, Dios te envía personas para que sean cobijados por medio de la palabra de Dios, por medio de esa fe que Dios te ha dado y que Dios le ha dado el crecimiento a esa fe en tu vida. Y cuando ya te ha equipado, bendito sea el Señor, estás listo para el ministerio que Dios te ha mandado o que Dios te ha llamado. Otro punto, querido hermano, también el pastor está para unificar la iglesia en la fe cristiana y el conocimiento de la palabra. Un buen pastor unifica la iglesia, no la divide, sino que la unifica, la hace que se una más y más cada día, primeramente en la fe cristiana, pero también en el conocimiento de la bendita palabra. Qué bonito es tener un pastor así como estoy hablando, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en Efesios 4, 12 y 13, dice la bendita palabra. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. (2:13)
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es tu deber, pastor. Ese es el deber tuyo, de perfeccionarnos por medio de la palabra de Dios, por medio del ejemplo, por medio del consejo bíblico, bendito sea el Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. Porque así como en tu cuerpo hay todos los miembros, hay manos, hay dedos, hay oídos, hay nariz, hay boca, todos se forma un solo cuerpo, se forma este solo cuerpo. Así es la iglesia, querido hermano. Así la iglesia debe ser la iglesia, pastor. Porque todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Así como el oído no puede hacer lo que hace la nariz, así Dios pone en el ministerio, en la iglesia, diferentes clases de hermanos, de siervos de Él, que a cada quien le ha dado su don para que lo ejerza dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Para qué? Aquí dice claramente la palabra de Dios. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel que ha sido justificado y santificado con la sangre del Cordero de Cristo. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. Bendito sea el Señor. Esos son los santos. Dice, hasta que todos lleguemos, bendito sea el Señor, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Debemos de estar unidos en la fe, animarnos unos a otros. Recuerda que Dios dice que si estás falta de fe, que si te falta la fe, Dios te dará fe si tú se la pides, te la aumentará. Crecerá dentro de ti esa fe, y esa fe va a mover toda montaña. Esa fe te va a ayudar a vencer muchos obstáculos que se atraviesan en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, a un varón perfecto hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Así es que, pastor, querido oyente, si el pastor te llama la atención, si el pastor te aconseja, te dice, eso es para que haya unidad en la iglesia, para que nos unamos todos y oremos unos por otros. Porque Jesucristo es nuestro pastor, pastor de pastores. Jesús es nuestro pastor, querido hermano, que dice en Hebreos 13, 20 y 21, dice, bendito sea el Señor. Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor de las ovejas. Jesucristo es nuestro pastor, pero aquí en la tierra ha puesto siervos de Dios con el ministerio pastoral para que nos dirija conforme al pastor de pastores, conforme al consejo de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice el 21, leyendo Hebreos 13, 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os haga aptos. Dios quiere hacernos aptos, queridos oyentes, queridos hermanos, en toda buena obra.
para que hagamos la voluntad de Dios. Porque si nosotros no nos dirigimos por medio de la palabra de Dios, siguiendo las Escrituras, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Todo lo agradable, todo lo honesto, todo lo verdadero, debemos de hacerlo. Porque la honra y la gloria es para Dios, no para nosotros mismos, queridos hermanos. Esta palabra que te estoy trayendo es para una reflexión, porque muchos por ahí, querido hermano y querido oyente, cómo hablan de los pastores. Y también muchos pastores no saben tratar a sus ovejas. Debemos de cerrar nuestra boca, porque hay de aquel que ofende a uno de sus pequeños, uno de sus hijos. Hay de aquel que se pone en contra de los pastores, aquellos pastores que verdaderamente te traen la palabra, que verdaderamente oran por ti, que lloran cuando estás llorando, que se alegran cuando estás alegre y te consuelan cuando estás en luto o en tristeza, querido hermano. Naturalmente que la palabra de Dios habla que por ahí hay muchos falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores. Pero Dios se encargará de ellos. Pero tú debes de buscar una iglesia donde se te predique la bendita palabra, donde se te aconseje por medio de la palabra de Dios, donde te exhorten cuando te estás yendo por otro camino. Porque recuerda que hay un solo camino que te lleva al cielo, que te lleva a la salvación. Jesucristo es el camino. Y si un pastor te enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, sigue ahí y congrégate. Ora por los pastores, porque ellos necesitan de la oración de su pueblo. Porque ellos son los atacados por el enemigo. Ellos están al frente de la batalla. Ellos se enfrentan a muchas dificultades que nosotros como congregación no entendemos o no sabemos o no queremos saber. Por eso es importante siempre estar en oración por ellos. Jesucristo es el modelo de pastor, no nada más para los pastores, sino para nosotros mismos. Jesucristo es el modelo para el ministerio pastoral. Todo aquel pastor que se dirige por la enseñanza de nuestro pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, va por un camino. Cristo comisionó a nuestro pastor, así como comisionó a Pedro para apacentar las ovejas, queridos hermanos. Así Cristo ha puesto pastores, así como a Pedro, al pastor Pedro, para apacentar sus ovejas. Para eso te ha puesto Dios, querido pastor. Y te leo en Hebreos 13, en Juan 21, 15 al 17. Y dice la bendita palabra. Juan 21, 15 al 17 dice: Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? El 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Estamos leyendo San Juan 15, 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Te fijas, hermano, cómo Jesucristo le preguntaba a Simón Pedro que si lo amaba? Y él lo amaba de verdad. Pero Jesús quería que con sus labios, que abriera sus labios y le dijera que lo amaba. Por eso le hizo la pregunta, ¿me amas más que a estos? Yo no sé qué sentiría Simón Pedro, pero le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Tú qué le has dicho al Señor, pastor? ¿Le amas? Entonces te dice, apacienta mis corderos. Pero dice el 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una vez más la pregunta del Señor que nos hace siempre. Él quiere que le repitamos, que nos sintamos seguros, que le amamos, bendito sea el Señor. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Primero eran los corderos, los jóvenes son los corderos, los niños son los corderitos. Y Dios quiere que los apacentemos. Pastor, Dios te está invitando a que apaciente sus corderos y después apacienta las ovejas que somos nosotros ya los mayores. Apacienta, pastorea mis ovejas. A los corderos se les apacienta, se les da por lo suave, porque son corderos, porque están empezando a caminar en los caminos de Dios. Pero ya las ovejas, ya dice, pastorea mis ovejas. Ya nos da pastos, nos lleva a los pastos más, comidas más fuertes. Porque ya las ovejas ya son ovejas, ya no son corderos. Dice el 17, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una vez más. Por tercera vez, ¿te imaginas qué dijo el apóstol Pedro ya con la tercera vez que le preguntaba el Señor? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y una vez más él le contestó. Una vez más dice la palabra del Señor, Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Tú crees que no lo sabía todo nuestro Señor Jesucristo? Pedro reconoció que Jesús le estaba preguntando porque él quería que abriera sus labios y le dijera que lo amaba, aunque Jesús ya sabía que lo amaba. Jesús sabe todo, sabía todo por Pedro. Le dijo, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. ¿Por qué me preguntas? Pero Jesús estaba queriendo estar seguro de que Pedro le había entendido a qué lo había mandado el Señor: apacentar las ovejas, apacentar los corderos, a pastorear las ovejas. Jesús le dijo, sigo en el 17, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una vez más le dice. Querido pastor y querido oveja y querido cordero, esta palabra es para los dos, una enseñanza para el pastor y una enseñanza para mí de que yo debo de respetar a mis pastores, de que yo debo de estar con ellos en las buenas y en las malas y orar por ellos y levantarle las manos, porque ellos se cansan también, queridos hermanos. Entonces, es bien importante, queridos hermanos, que entendamos que el ministerio pastoral es una experiencia de amor por Cristo.
Es una experiencia de amor por Cristo, no de amor de Cristo, sino una experiencia de amor por Cristo. ¿Amas a Cristo como Pedro le decía? Tú, querido hermano, ¿amas a Cristo como Pedro dice, como la palabra de Dios nos está diciendo o nos está preguntando? Porque en sí te voy a decir una cosa. Hay pastores que han sido puestos para dirigir una congregación, para dirigir una iglesia. Pero ¿sabías que tú también eres pastor? Porque se supone que tú estás predicando la palabra del Señor como hijo de Dios. Que estás predicando las enseñanzas de la palabra de Dios por medio de nuestros pastores terrenales. Que ya quedamos claro que el pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. ¿Estás oyendo la voz del pastor? De nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás obedeciendo a tus pastores y escuchando lo que Él te trae en las predicaciones, en los servicios? ¿O nomás vamos y por un oído nos entra y por el otro se sale? Debemos atesorar en el corazón lo que Dios envía por medio de nuestros pastores, querido hermano. Espero que esta palabra de reflexión nos ayude para entender la importancia que es respetar a nuestros pastores, la importancia que es congregarnos en una iglesia. Yo me congrego aquí en Tulsa, Oklahoma, en la iglesia Jesucristo es la solución. Una iglesia cristiana, evangélica, donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra de Dios, desde el más grande hasta el más pequeño, incluyendo a los que acaban de nacer, ya están ahí presentes, escuchando, aunque no puedan hablar, pero ya están escuchando la palabra del Señor. Un ambiente familiar donde se les instruye a los niños en el camino de Dios, donde se está instruyendo a los jóvenes, donde hay estudios y donde lo más importante, se predica esta palabra, que es la que cambia, que es la que cambia nuestro corazón, que es la que nos consuela, que es la que nos aconseja, que es la que nos guía. Así es que si no estás en una iglesia, querido oyente, donde hay un pastor que te predique la verdad de la palabra, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, si no te está enseñando la salvación de tu alma, pero también la condenación eterna, si no te están enseñando que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y que todo aquel desobediente vendrá la ira de Dios aquí en la tierra. Padre, te doy gracias por permitirme predicar esta palabra. Sé, mi Dios amado, que te fallamos. Sé que a veces no nos ponemos a meditar en tu palabra y no tomamos en cuenta a nuestros pastores, a nuestros hermanos, a la congregación. Pues Jesucristo dejó un mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, que amemos a Dios primero por sobre todas las cosas, pero también que amemos a nuestros hermanos, que amemos a la iglesia de Cristo, porque somos un solo cuerpo. Te pedimos perdón, Dios, y gracias por este consejo, la palabra que a mí me ha tocado mi corazón, y que esta palabra toque el corazón para aquellas personas que quizás no han entendido el propósito tuyo que tienes en cada uno de nosotros, Padre. Toca los corazones, Padre. Llénalos de tu gracia y tu bendición, y que escuchen
tu voz por medio de tus siervos. Gracias, Padre, te doy honra y te doy gloria en esta noche. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Esto sentí en mi corazón traérselos. Y la palabra de Dios nunca regresará vacía, así lo dice su palabra. Dios los bendiga.